Doctor Indacochea, quería que hiciera un apretado, rapidísimo balance sobre el trabajo que deja Alex Contreras y lo que significa para usted la presencia del doctor José Arista en el MEF. Buenas tardes, señor Lara. Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes en Pulso Informativo. Yo diría que esto era una situación ya anunciada. A buena hora que el gobierno haya hecho los cambios, ¿no? Con el ministro Contreras, evidentemente ha tenido demasiados traspiés. Primero, el no reconocer a tiempo la recesión, ¿no? Y una serie de medidas que se vinieron tomando pues en el camino que no dieron los resultados esperados, ¿no? Ahora, concretamente, con el nuevo ministro, es un profesional competente, calificado, pero lo que me sorprende es que tenga 3 denuncias penales de por medio. Que el gobierno, al hacer una evaluación, quién va a ocupar un cargo de ministro, que es la máxima instancia, no haya hecho una verificación de qué antecedentes hay. Doctor Indacochea, creo que son más de 3 carpetas fiscales, pero también diría, ¿qué tanto nos preocupa si es moneda corriente? El otro día, no sé si usted se enteró, no tiene nada que ver con economía, pero designaron a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en los Estados Unidos y el tipo está investigado por corrupción, lo alcanza el tema de Odebrecht, le han embargado sus bienes por algunos millones de soles. Por eso digo, moneda corriente, doctor Indacochea. Pero eso no puede ser. No podemos dar ese mensaje al país. O sea, en otras palabras, yo tengo un prontuario, al margen que sea competente profesionalmente, y eso no va a afectar en la gestión pública. ¿Qué esperamos en otros niveles? Lógicamente pueden haber acusaciones hasta de homicidio, ¿no? Si a nivel de ministros se está secando con más de cuatro denuncias penales, ¿no? Esto es, digamos, lo que yo pongo en observación y es lamentable que suceda. Me prende la luz roja sobre qué sucede en la gestión pública en otros niveles, si esto sucede en el primer nivel. Ahora, diera la impresión que es un requisito para ser ministro o alto funcionario tener prontuario. Bueno, lamentablemente, si vamos en esa dirección, en el país pues no va a haber futuro, ¿no? Llegar con prontuario, digamos, a la administración pública, ¿no? Entonces, esto a mí me sorprende, me extraña, porque puede ser gente competente, pero no puede tener, pues, llegar el ministro, la primera instancia, con 4 denuncias penales de por medio, ¿no? ¿Es competente, Arista? ¿Es competente? Profesionalmente no tengo ninguna observación, es reconocido, ha tenido gestiones anteriores durante el gobierno de PPK, ha sido viceministro en la época del APRA, hay posgrados, estudios afuera, en eso no me cabe duda. Ahora, ¿qué vería como tarea lo más importante? Lo más importante es que el ministro de Economía cambie la política con el Congreso. Si bien el Congreso no puede optar por efectuar gasto, sí lo está haciendo indirectamente, porque está usando del poder político como elemento de presión para que les acepten gasto público. O sea, en otras palabras, este Congreso está incumpliendo la ley porque está tomando decisiones de gasto público. Me explico mejor. Yo me quedé sorprendido cuando vi el presupuesto que llegó a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde estaba aprobado en forma unánime en el Congreso. Realmente me quedé sorprendido porque yo no había logrado ni siquiera llegar a la mitad del documento. ¿Qué había sucedido? Que la condición sine qua non del Congreso era que les transfieran gastos de la partida de emergencias, de eventualidades del fondo de contingencia para el presupuesto del Congreso. Entonces, con ese tipo de presiones y con un ejecutivo que cede a todo, en muchos casos con una complicidad mutua, estamos haciendo lo mismo. Estamos incumpliendo la ley en la cual no deberían ellos efectuar gasto público. Bueno, Alex Contreras, una semana antes de irse, nos hablaba ya de la recuperación de la economía en este año 2024. ¿Cómo estamos en el país respecto de nuestro crecimiento? Y casi ya lo que ya nos ha respondido, lo que tendría que hacer el doctor Arista. Mire, yo considero que un problema que se presenta con la población es cuando se le da expectativas que no son cubiertas.
El señor Contreras dijo que no estábamos en recesión. Cuando las cosas fueron evidentes, evidentemente fue el punto de quiebre. Hoy día, seamos claros, la economía ha caído fuertemente y lo que va a haber es una recuperación estadística. O sea, en otras palabras, si yo bajo 30 metros bajo tierra y subo 20, no es que esté 20 metros sobre tierra, sigo siempre 10 metros por debajo. Entonces, ese rebote estadístico al cual ha estado apostando el ministro Contreras no va a dar el resultado que se espera en la población. Y por otro lado, tenemos que tener en claro que aún creciendo a un ritmo del 2%, necesitaríamos 28 años para igualar a Chile y en 20 años seguiríamos con 10 millones de pobres. Entonces, ¿qué nos pone de manifiesto? Que el reto para el país no es vegetar, no es supervivir. El reto para el país es cómo hacemos para crecer a un ritmo 5 o 6% y poder generar bienestar, poder mejorar ingresos, generar empleo. Bueno, es un tema, entiendo, harto complicado. Usted en la última o en la anterior entrevista incluso nos habló también de la presencia en el tema de la economía, del asunto político, la crisis política, que es un agravante a este contexto. Efectivamente, ese es un problema porque la inestabilidad política y el tema de la corrupción no nos dejan avanzar. Más aún, le diría que a mí no me preocupa tanto el 2024. A mí me preocupa el 2025 y 2026. ¿Cómo vamos a llegar de continuar con esta inestabilidad política? Y con un Congreso que se mantiene en complicidad con el Ejecutivo. Ahora, tengo confianza, un buen nombramiento ha sido el ministro de Energía y Minas. El nuevo ministro de Energía y Minas, creo que la agenda pendiente va a tener que arreglar lo de Petroperú, no postergar la agonía, tomar una decisión contundente, una decisión histórica para el país, no simplemente otorgar fondos y postergar el problema para más adelante. Y tengo confianza porque es un profesional que ha sabido llegar a las bases, ha sabido llegar a las comunidades en el interior del país. Entonces yo esperaría de él un relanzamiento de los proyectos mineros. No hay un solo proyecto minero nuevo para los próximos años, señor Lara. 54.000 millones de dólares que están estancados. Esperaría Tía María, esperaría una serie de proyectos en la zona central del país, en el norte, ¿ya?, para realmente reactivar la economía en el país en su soporte, que es la actividad minera. Tengo expectativa con el ministro. Doctor Itacochea, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.